Así es que alabamos al Señor por estar una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y en los capítulos anteriores que ya hemos ido desarrollando y el Espíritu Santo ha ido hablando cada domingo, pudimos ver cómo el apóstol defendía su ministerio, su trabajo, ante un grupo de personas que permanentemente querían desprestigiar el ministerio, querían desprestigiar el trabajo realizado con diferentes artimañas, con diferentes argumentos, y que por lo tanto, ante la verdad de los hechos, ante la formación de iglesias y el testimonio que el apóstol Pablo había alcanzado, este tipo de situaciones a las cuales fue expuesto tenían que ser aclaradas y tenían que ser de esta manera defendidas por el apóstol, y él lo hacía comunicándose a través de diferentes cartas, ya que él tenía que viajar y tenía que estar en diferentes partes. Por lo tanto, mientras estaba formando iglesia en un lugar, estaba ministrando y escribiendo a las iglesias ya formadas. Y esto es lo que nosotros hemos estado viendo durante todo este tiempo en el libro de Segunda de Corintios. Y el domingo pasado el Señor nos ministraba el capítulo 7 y nos enseñaba 3 aspectos que fueron de consuelo para el apóstol Pablo, quien estaba formando una iglesia, quien estaba trabajando y que estaba enfrentado a una serie de situaciones siempre de oposición. Siempre habían personas que querían oponerse al Evangelio de Jesucristo. Y por lo tanto estaba con esa presión y además la preocupación que él tenía por los hermanos de Corintio, de la iglesia de Corintia, que eran, se les señalaba hermanos corintios. Entonces, él había enviado una carta para disciplinar, para corregir, para enseñar. Y había enviado a Tito con esta carta, fiel colaborador, y por lo tanto él estaba expectante de cuál sería la reacción de estos hermanos que habían sido influenciados por falsos hermanos, por falsos maestros, y que de alguna manera habían logrado en algunas personas generar este tipo de separación. Por lo tanto, el apóstol tenía que corregir esto. Y es así como él está esperando respuesta y está esperando a Tito. Y lo que la palabra del Señor nos hablaba acerca de 3, que el Señor lo consoló con 3 situaciones a la cual se fueron desarrollando el domingo pasado. Una fue, ¿no es cierto?, el consuelo que recibió Pablo de su compañero de milicia Tito. Él se alegra de encontrarse con Tito y saber que hay buenas noticias. Es decir, Tito les trae buenas nuevas en este sentido acerca del profundo arrepentimiento que había tenido ante el Señor esta iglesia. Habían recibido la disciplina, habían recibido el consejo, habían recibido la palabra del apóstol y por lo tanto ellos estaban profundamente arrepentidos y su anhelo y su deseo, ¿no es cierto?, volver a los fundamentos del Evangelio, volver a lo que el apóstol le había enseñado acerca de Jesucristo. Por lo tanto, él es tremendamente consolado al encontrarse, en este caso, con su hermano y compañero de milicia.
Esto así también ocurre en las iglesias cuando ocurren ciertas cosas y se resuelven dentro del pueblo de Dios, que a eso nos manda la palabra del Señor. Este es un consuelo que reciben las autoridades que lideran una iglesia cuando las disputas entre hermanos se resuelven a la luz de la palabra del Señor. A la luz del consejo de su palabra, nos sometemos y resolvemos nuestras diferencias. Segundo, la palabra del Señor nos hablaba acerca del gran consuelo que recibió el apóstol por la obediencia de los hermanos de Corintio. La obediencia al oír, procesar y digerir la carta que habían recibido del apóstol. Como yo le decía, la situación entre los hermanos de esa iglesia se había vuelto complicada por la influencia de falsos hermanos y falsos maestros que querían desacreditar el ministerio de Pablo. Y por otra parte, había un relajo dentro de quienes tenían mayor antigüedad o eran más ancianos dentro de la iglesia respecto a una situación, a situaciones de pecado que se estaban dando dentro de la iglesia, como fue el caso, ¿no es cierto?, de la persona que había caído en incesto. Y esta situación se había vuelto tensa, complicada, y por lo tanto eso sumado a estos falsos que querían desacreditar el trabajo del apóstol, había de alguna manera generado una cierta tensión y separación. Sin embargo, cuando el apóstol recibe las noticias de Tito, que la iglesia y los hermanos que se habían de alguna manera rebelado contra el apóstol, habían de alguna manera hecho eco de todas estas cosas que los falsos hermanos o falsos maestros habían levantado, falsos testimonios en contra del apóstol. Finalmente esto no había crecido, esto había terminado y los hermanos habían escuchado la voz del fundador, de aquel que le había llevado el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, estaban tremendamente arrepentidos y con un sentimiento de amor hacia aquel que los había formado. Y esto al apóstol lo alegra enormemente, provoca en él un gozo y una alegría en medio de la tribulación, en medio de la situación en la que estaba, es tremendamente consolado. Así también las autoridades de una iglesia, un pastor, es tremendamente consolado cuando la congregación se somete a la palabra de Dios, no al pastor, sino que a la palabra de Dios. Y tercero, el consuelo que el apóstol recibió por el trato que los hermanos de la ciudad de Corintia le dieron a Tito, de la manera como lo recibieron. Porque había cierto temor en el apóstol, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo sería esa recepción. Si habían tenido esta actitud con el apóstol, quizás mucho más de indiferencia con Tito, de soberbia. Esas eran las probabilidades, ese rechazo que podría haber recibido Tito como colaborador. Sin embargo, Pablo es tremendamente consolado al saber con la humildad que los hermanos recibieron a Tito, de la forma como recibieron el mensaje de este colaborador. Así también, una iglesia conformada por hermanos humildes de espíritu, hermanos que no miran en menos a otros por su apariencia o por los títulos académicos logrados, sino que reconocen las virtudes de un hermano que goza de un buen testimonio, que puede ser un hermano sencillo,
un hermano quizás con no un gran intelecto desarrollado, pero un hermano que ama al Señor, ama su palabra, se somete a ella y es de buen testimonio. Eso nos alegra dentro de una iglesia y dentro del pueblo de Dios. Y así el capítulo 7 termina con un apóstol reforzado en el sentido del consuelo recibido, alegre de poder continuar y saber que el Espíritu Santo lo ha usado para que aquellos que han tomado un camino errado se vuelvan, ¿no es cierto?, al camino trazado por el Señor Jesucristo. Y así entramos al capítulo 8, donde Pablo retoma un tema que había quedado postergado y pareciera que cambia totalmente de tema, ¿no es cierto?, la carta. Pero en realidad lo que el apóstol quiere retomar, algo que había solicitado en la primera carta, en el capítulo 16 de Primera de Corintios, ¿no es cierto?, acerca de persuadirlos para que ellos pudieran también ser una ayuda a la iglesia de Jerusalén, que estaba sufriendo. Estaban pasando momentos muy amargos, muy duros. Y por lo tanto vamos a compartir esta palabra del Señor y la he desglosado en 5 puntos para que sea de fácil seguimiento y usted pueda ir comprendiendo lo que el Señor quiso entregar a la iglesia de Corintio y lo que el Señor quiere entregarnos a nosotros. Uno es la generosidad de una iglesia que con diligencia está dispuesta a ayudar a pesar de sus pobrezas y de sus limitaciones. 2, incentivar a creyentes que han disfrutado el bien de Dios en todos los sentidos, en todos los aspectos, a que también compartan de lo que Dios económicamente le ha dado con aquellos que están pasando algún tipo de necesidad. Tercero, resaltar que el Hijo de Dios se hizo hombre, que Él habitó entre las personas y dejó todo lo que Él tenía. Dejó su gloria, su trono, para conocer la miseria del ser humano y de esa forma para que todo aquel que es llamado por Dios seamos enriquecidos. Y cuando uno lee esta palabra enriquecidos, quizás muchos podrían distorsionarla y centrar solamente su mirada en un enriquecimiento económico. Pero no es eso lo que él quiere decir. Eso no significa que Dios no bendiga a su pueblo, que es diferente y que lo vamos a estar mirando en lo que viene. Pero el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos, los que hemos sido llamados, salvación y vida eterna. Y eso no tiene valor. Es incontable, no podemos cuantificar lo que vale la salvación del alma. Y en eso hemos sido enriquecidos, además de recibir de Dios muchos beneficios que lo vamos a ir mirando. Cuarto, dentro de lo que es una congregación, deben elegirse personas de buen testimonio y con vocación de servicio para administrar los recursos de la iglesia y todo el trabajo que se realiza. Siempre tienen que ser personas que tengan una madurez espiritual. Por eso que se habla de ancianos, se habla de diáconos para realizar este tipo de trabajos. Y quinto, debemos realizar las cosas bien y evitar dar motivos de censura o crítica en la administración de los recursos, actuando siempre
bajo el principio de la honradez. Eso es tan importante. Y vamos a ir entonces desglosando esta palabra y quiero que usted en su Biblia, en los versos del 1 al 5, nos vamos a encontrar con la generosidad de una iglesia que Pablo la toma como ejemplo, que eran los hermanos de la provincia de Macedonia. Eran 3 iglesias que estaban ahí y que ellos, a pesar de sus pobrezas, a pesar de lo que estaba pasando en su provincia, ellos tenían un corazón generoso. Y Pablo, por lo tanto, se alista a tocar un tema en su carta relacionado con los pobres de Jerusalén, con la iglesia madre que era perseguida por el emperador romano, por las autoridades locales, por judíos ortodoxos, y por lo tanto ellos estaban privados de muchas cosas y se habían empobrecido en este sentido. Entonces Pablo tiene que tocar con los hermanos un tema delicado, un tema que había quedado stand-by y que lo había pedido en la carta, en la primera carta, en el capítulo 16, usted después lo puede revisar. Y en esta oportunidad él lo aborda, dado que él entiende que la iglesia de Corintio era una iglesia que de alguna manera se había restaurado, que había oído el mensaje y por lo tanto estaban en actitud de poder actuar de la forma como el apóstol quería ministrarle en esta oportunidad, en este capítulo 8. Él quería comentar acerca de esto, pero él no quiere dar lugar, en ningún caso, a aquellos que buscaban de alguna manera criticar su trabajo o tratarlo de una forma que no correspondía. El pueblo judío, y Pablo lo tenía internalizado. Ellos estaban acostumbrados a la ayuda mutua. Pablo conocía las Sagradas Escrituras, conocía el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, él enseña, y hay un texto bíblico que refleja un poco esto, que está en Levítico 25:35, donde Dios le está enseñando al pueblo a través de las leyes cómo ellos deben actuar. Y en este verso le dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Entonces, esto era como algo que estaba internalizado en el pueblo judío, pero no los gentiles. No los gentiles. Y nos vamos a dar cuenta que esta forma de actuar, Dios de alguna manera la respalda y la bendice. La provincia de Macedonia, 2 siglos antes de Pablo, había sido una provincia riquísima. Ellos explotaban minas de oro, por lo tanto tenían muchos recursos, pero luego vinieron las guerras, vinieron las invasiones de los bárbaros y la administración romana terminó por deteriorar tremendamente la economía de Macedonia, de toda esa provincia. Sin embargo, a diferencia de Macedonia, Corinto era una ciudad floreciente financieramente. Ellos habían desarrollado el comercio y por lo tanto económicamente tenían muchos recursos. Ellos tenían 2 puertos claves. Uno era que daba con el mar Ageo para todo el lado de Asia, y tenían por el lado del mar Mediterráneo, tenían salida a Europa. Por lo tanto, tenían un comercio extraordinario que generaba de manera internacional los movimientos de los barcos de un lugar a otro y el transporte terrestre. Por lo tanto, eran económicamente una ciudad bendecida. Y los hermanos, por supuesto, ellos también tenían estos 2 puertos, el Cencrea y el Ejaión, que eran los puertos que se utilizaban para este desarrollo económico. Los hermanos, en cambio, de Macedonia, ellos tenían un problema, habían empobrecido, pero aún así, ellos tenían un corazón generoso, que es lo que usted puede
leer en los versos que yo le he señalado, que era la iglesia de Filipo, de Tesalónica y de Berea. Ellos habían entendido este misterio de Dios, de cuando tú das, cuando tú aportas para aquel desvalido, Dios de alguna manera repone, multiplica y bendice lo que tú has dado. Ellos eran, como decía, hermanos, económicamente pobres, perseguidos por autoridades locales. Eran, y los judíos ortodoxos también los perseguían porque los trataban de blasfemos. Aún así, en medio de toda su pobreza, eran hermanos que abundaban en generosidad. Eso es lo que reconoce el apóstol y se lo señala como para que ellos, los hermanos de Corinto, puedan darse cuenta que no tiene que ver con tener tantos recursos, sino que cuando el corazón es un corazón generoso, tú puedes realmente compartir con aquel que más lo necesita. Entonces, destaca de los hermanos de Macedonia que para ellos era un privilegio. Ellos pedían poder ayudar a los hermanos de Jerusalén. Era tanto el amor que sentían por esa iglesia madre, porque de ahí había salido el evangelio. Y Dios desde ahí había sacado a Pablo. Recuerden que Pablo, él sale de Israel. Sale de ese pueblo para ir a bendecir a los gentiles. No era un gentil más, sino que era un hermano judío. Y por lo tanto ellos se sienten con el privilegio de poder ayudar. Ellos tienen esta vocación de servicio. Esto de ayudar a una iglesia que tanto los había bendecido con las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, que eran los pobres de Jerusalén. Y por lo tanto Pablo toma como referente el caso de la iglesia de Macedonia para enseñarle a los hermanos corintios acerca de el bien que ellos también podían hacer. Les habla acerca de la gracia de Dios que está con los hermanos de Macedonia. ¿Quiénes fueron? Ellos realmente, para actuar de esta manera, fueron tocados por el Señor. No fue una casualidad. No fue un acto meramente humano, sino que tocados por el Señor, ¿no es cierto? Ellos actuaron de la forma como lo hicieron y ellos abrieron su corazón y sus recursos, por cierto, escasos, pero lo hicieron por voluntad de Dios. Eso significa que Dios siempre está al control de todas las cosas. El foco, sin duda, de toda iglesia y el foco del apóstol Pablo no era no era pedir ayuda, sino el foco era predicar las buenas nuevas de salvación y vida eterna, predicar a Jesucristo. Lo demás, sin duda, que es secundario, necesario pero secundario. Y esto nunca el apóstol lo perdió de vista, jamás. Pero nosotros podemos encontrar hoy día ciertas situaciones que tergiversan el Evangelio de Jesucristo. Y hay tres cosas que quiero mencionar. Por ejemplo, tenemos organizaciones cuya doctrina esencial es la prosperidad económica. Por lo tanto, ellos plantean que Dios ha llamado a las personas para bendecirlas económicamente y tener un buen pasar. Y nada más. No hay otro mensaje. Pareciera que esa fuera la razón del sacrificio de Jesucristo. Llamar al ser humano para bendecirlo económicamente. Por lo tanto, todos aquellos que ya están económicamente bendecidos no necesitan a Cristo. ¿Para qué? ¿No es cierto? Eso debería llamarnos la atención. Dos, tenemos otros grupos que tienen un preferente inclinamiento a hablar de las bendiciones de Dios económicas. ¿Y qué pasa con esto? Que las personas terminan buscando a Dios como una salida a los problemas económicos y pierden de vista
el arrepentimiento de pecados y por lo mismo se pierde el sentido del Evangelio. Porque ven en Dios solamente una salida para los problemas económicos. Y eso también es lamentable porque muchas iglesias caen en este tipo de mensajes. Y nos encontramos con un tercer tipo, ¿no es cierto? Que son las iglesias que procuran volver a las huellas apostólicas, a la esencia del Evangelio y darle valor máximo a la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo más relevante del Evangelio, porque Él dio su vida en la cruz para llevar los pecados de la humanidad y a través de su resurrección vino la vida a la humanidad, a aquel que es llamado por el Señor y por lo tanto hoy día nosotros tenemos esperanza, que tenemos salvación y vida eterna. Y aunque la muerte pase por nosotros, llegará el día, llegará la hora en que el Señor vendrá por su iglesia y todos viviremos eternamente con Él. Un segundo punto de los que he mencionado es cómo el apóstol busca incentivar a creyentes que han disfrutado el bien de Dios. Y esto lo vemos en el capítulo 8, del verso 6 al 8, para que usted lo vaya viendo en su Biblia, ¿no es cierto? Han disfrutado el bien de Dios en todo sentido. Y por lo tanto lo incentivan a que compartan lo que Dios le ha dado con aquel necesitado. Pablo en este caso señala en la carta que Tito había llevado a los hermanos la primera carta que yo le decía, él habla acerca de la ofrenda para los santos, para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Pero esto había quedado suspendido, había quedado en stand-by, dado los problemas que se habían generado, y Pablo, que es un hombre sabio en este sentido, un hombre continuo, ¿no es cierto?, no quiso ahondar en esto, sino que él prefirió, y guiado por el Espíritu Santo, resolver los problemas de fondo, los problemas que tenían ellos doctrinalmente. Y de esta forma, él deja esto detenido y lo retoma en esta carta y que lo hemos estado compartiendo. La iglesia de Corintio había experimentado en abundancia el bien de Dios, ¿no es cierto? Eran una iglesia que tenía los dones del Espíritu. Y nosotros eso lo vimos en 1 Corintios 12. Vimos cómo esta iglesia había sido tremendamente bendecida con los dones del Espíritu Santo. Destaca el verso que ellos abundaban en fe, en palabra, en conocimiento, en diligencia. Los dones del Espíritu estaban fuertemente operando en estas cosas en ellos. Eran personas que hablaban la palabra de Dios y Dios lo usaba. Tenían el don de la palabra, el don del conocimiento o don de ciencia. Pero había algo que tenía que estar presente en ellos. Y también en ellos debería abundar, ¿cierto?, la gracia del Señor manifiesta a través del amor a los hermanos. Y por eso que Pablo les habla en 1 Corintios 13 acerca de lo que significa el amor. Y les dice, bueno, si yo tuviera todos los dones y tuviera todas las cosas y no tengo amor, le dice, nada soy. Y de esta manera les quiere decir que no basta tener todos los dones, sino que también lo más importante en cada creyente es el amor hacia nuestros hermanos. El apóstol no está imponiéndole a la iglesia a que ellos den, ¿no es cierto? No les impone tampoco una cifra, no. Sino que él los motiva a realizar un acto de amor y generosidad por los pobres de Jerusalén, ¿no es cierto? Que ellos habían caído en una pobreza extrema. Era extrema. Y por eso que era urgente que los hermanos
de las iglesias que habían sido bendecidos por el Evangelio y que eran, de alguna manera, tenían un mejor pasar que los hermanos de Jerusalén, que se movieran a misericordia, que actuaran con amor por estos hermanos que la estaban pasando mal. Y como yo decía, los hermanos hebreos, ellos tenían una costumbre, eran enseñanzas que habían recibido de Dios a través de la ley. Y el escritor de Hebreos de alguna manera les recuerda esto. Y les dice en Hebreos 3:16, dice, y de hacer el bien, dice, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Es decir, que estas cosas que nosotros, se está refiriendo a los hebreos, hemos tenido como práctica, no nos olvidemos, ¿no es cierto? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es decir, Dios siempre se agradó porque de alguna manera Él le instruyó a que como hermanos judíos se amaran y se ayudaran cuando uno de ellos, ¿no es cierto?, había caído en desgracia o estaba de alguna manera, se había empobrecido. Y sigue entonces el apóstol hablando a través de estos versos y luego él quiere resaltar en los versos 9 al 15 lo que hizo el Hijo de Dios, lo que significa o lo que debe significar para el creyente el sacrificio de Jesucristo, para que todos nosotros fuésemos enriquecidos con la salvación de nuestra alma y junto con ello, junto con buscar el reino de Dios y su justicia, recibir también las añadiduras que cada uno de nosotros de alguna u otra forma ha experimentado a través de los años. El apóstol, él precisa el origen de la nueva vida que ellos como hermanos de Corinto han estado experimentando. Señala que el Hijo de Dios por amor dejó todo y participó de nuestra humanidad. ¿Para qué? Para rescatarnos de tinieblas a su luz admirable. Él dejó su gloria. Él se hizo pobre. Él cargó con nuestros pecados. Aunque murió en la cruz sin pecado, pero ahí Él murió. De esa manera venció el poder de la muerte. Porque la muerte no lo pudo contener. Porque en Él no había pecado. Y de esa manera venció a Satanás con su muerte y resurrección. Por eso que cuando usted lee en el libro de Filipenses 2, del 5 al 8, dice, haya pues. ¿Qué es lo que el Señor quiere que haya en nosotros? El amor de Dios en nuestras vidas. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese sacrificio, ese sentir que hubo en el Señor, de alguna manera, Pablo lo que está enseñando que nosotros tenemos que tener ese sentir del Señor. El apóstol, entonces, hablando a los hermanos acerca de la generosidad con la cual ellos deben actuar, él no le está imponiendo nada. Sin embargo, él como consejero les habla y los insta a que retomen aquello que habían dejado inconcluso. Aquellos que ellos tuvieron la intención, les dice. Ustedes lo hicieron, ustedes comenzaron con algo. Bueno, tómenlo, retómenlo, les dice. El amor que había manifestado, que ellos habían manifestado inicialmente para ayuda a los pobres de Jerusalén, tenían que retomarlo. Era importante que cumplieran su compromiso conforme a lo que cada uno realmente pudiera donar y entregar.
Y en este sentido lo que el apóstol le señala en estos versos, que lo primero que debe haber una actitud de voluntad para ayudar. Eso es lo elemental, porque de esa forma, cuando está la actitud y la voluntad, realmente no se siente el dolor. Porque muchas veces personas podrían hacerlo, pero sintiendo dolor en hacerlo, ¿no es cierto? No. Es mejor no hacerlo cuando no hay una actitud, ¿no es cierto?, de voluntad para ayudar a otro. Y de esta forma le dice, tiene que haber actitud, voluntad, disposición para ayudar. Y luego cada uno determine, ¿no es cierto?, lo que podrá dar de acuerdo a sus posibilidades. Él le dice, no den aquello que no tienen. No es necesario hacer eso. Sino de lo que ustedes tienen, den. Por lo tanto, el apóstol no impone nada, solo le aconseja a que se comprometan con lo que tienen y no con aquello que no tienen. El propósito entonces no es que los necesitados terminen teniendo más. ¿Se dan cuenta? No es que los necesitados terminen teniendo más y por lo tanto ellos se empobrezcan para que los demás tengan. No está hablando de eso. Sino que le dice que la riqueza de ellos van a suplir la pobreza de los hermanos de Jerusalén. Y así también la abundancia de los hermanos de Jerusalén, que es la oración, la intercesión, que ellos eran ricos en eso, ¿no es cierto? Esa ley de compensaciones realmente supliera la necesidad que quizás los hermanos de Corintio tenían. Estaban faltos de otras cosas, falta de humildad, quizás falta de amor, falta de visión, no sé, tantas cosas que quizás la iglesia carecía y quizás por eso que pasaban tantas cosas. Pero ellos podían ser enriquecidos por la oración, por la comunión de los hermanos de Jerusalén. Y el apóstol les plantea una regla que Dios le entregó al pueblo cuando le dio de comer en el desierto, que él la menciona acá, ¿no es cierto? Dice, termina el verso 15 con la frase, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y en eso está haciendo referencia a Éxodo 16, los versos 17 y 18 dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por comer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Por lo tanto, esa regla que el apóstol le está recordando, lo que le está diciendo finalmente, aquel que recogió mucho, aquel que tiene mucho, en realidad, si es un buen administrador, conforme a la palabra del Señor, nunca le va a sobrar, porque en los momentos difíciles y complicados, si administró conforme a la instrucción de Dios, en los tiempos difíciles nunca le va a sobrar, porque eso va a ser bien distribuido. El Señor va a suplir y va a multiplicar. Y aquel que recogió poco, tampoco le va a faltar. ¿Por qué? Porque Dios actúa de manera milagrosa. Y por lo tanto, Él va a suplir toda aquella necesidad de aquel que recogió poco. Cuando actúa conforme a la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. Pero cuando recogemos poco o tenemos poco, pero no confiamos en el Señor y por eso de alguna manera no compartimos nuestra pobreza, no esperes entonces, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios actúe si no hay fe en lo que la palabra del Señor dice. Actuar sin fe también es pecado. Y luego el apóstol habla acerca de el rol que deben tener las personas que son administradores de los recursos o de las cosas
que las personas donan. Por eso que en los versos 16 al 19, él señala acerca de la recomendación que hace él de Tito. Él destaca la labor de servicio de este varón y del testimonio que tiene frente a los hermanos de Corintios. Tito, él se puso a disposición del ministerio de Pablo para trabajar como diácono y servir de esa manera a las iglesias de la región. También el apóstol señala a otros hermanos que fueron elegidos porque eran personas de confianza, personas de testimonio, personas honradas, personas que no iban a cometer ningún tipo de ilícito. Pablo destaca que estos son los hermanos que deben destacar para tener ciertos roles dentro de la iglesia y en su ministerio. Y luego, en los versos siguientes, para no profundizar mayormente más detalles, lo que señalan estos versos 16 al 19, que las personas de alguna manera deben ser confiables y de esa forma se les puede encomendar distintas actividades dentro de un ministerio, como es, por ejemplo, administrar los recursos. Pablo tenía que viajar, Pablo tenía que comer, Pablo tenía que hacer muchas cosas. Y él no de todo recibía porque él era un hombre muy sabio en eso. De los hermanos de Corintio, él no quiso recibir nada y por eso que él trabajó con sus manos para ganarse el pan con el sudor de su frente, porque sabía que habían ciertas cosas ahí y él no quería dar motivo de crítica, ¿no es cierto? Pero sí, por ejemplo, de la iglesia de Filipo él recibió ofrendas de ellos que lo ayudaron en su ministerio, lo ayudaron a sostenerse. Porque en esto el apóstol fue sumamente cuidadoso. Y así también la iglesia hoy día tiene que ser sumamente cuidadosa con los recursos que recibe de una congregación. Y finalmente, en el último punto, él invita a realizar las cosas bien, evitar motivos de censura. En los versos 20 al 24, ¿no es cierto? O cosas que permitan o generen la crítica a la administración de los recursos. Él señala y dice, actuando siempre bajo el principio de la honradez. Pablo demostró a lo largo de su ministerio ser un hombre íntegro, firme en sus convicciones y valores. Pablo provenía de una familia que tenía recursos, que tenían un buen pasar económico. Y por lo mismo, la formación que tenía el apóstol era equivalente a un doctor en leyes. Eso, la familia se había preocupado de que él pudiera desarrollarse intelectualmente, pero además de eso tenía grandes valores, porque había sido enseñado a la luz de la palabra de Dios. Y esos valores fueron fundamentales en la vida del apóstol y de todos aquellos que creyeron al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el Señor hay una vida nueva. El hombre viejo debe pasar, debe quedar atrás. Y en esta regeneración también todos los principios de Dios tienen que comenzar a desarrollarse en el nuevo creyente. Y la honradez es parte de eso. Si el viejo hombre alguna vez fue deshonrado o fue un ladrón, bueno, en esta nueva vida eso tiene que terminar. Y tienen que florecer, como decíamos anteriormente, el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? La verdad, la honradez y otras cosas más. Los recursos, entonces, económicos eran necesarios para que Pablo desarrollara su ministerio. Y también, sin duda, para apoyar y ayudar a otras iglesias que realmente estaban necesitadas, como eran los hermanos pobres de Jerusalén. No tenía otro propósito el apóstol. Y los hermanos que lo habían conocido sabían que él actuaba de manera íntegra. A las iglesias llegaron los falsos hermanos, falsos maestros, personas malintencionadas que buscaban desacreditar el trabajo del apóstol. Pablo cuidaba estos detalles y por tal razón evitaba siempre dar motivos para la censura en cuanto a la administración de las ofrendas. Por eso que él ponía personas de testimonio y de confianza del apóstol.
Él apeló siempre al principio de la honradez como hijo de Dios, entendiendo que la administración del dinero donado no era algo fuera de su ministerio. Más bien era un compromiso ante Dios y ante las personas. Y por lo tanto cuidaba mucho estos detalles. De la misma forma, las personas que habían sido elegidas para llevar a cabo la misión de recolectar las donaciones eran personas que habían ganado la confianza del apóstol con su testimonio de vida, pues las había sometido a prueba, y ahí lo dice, usted puede leerlo. La había sometido a prueba en reiteradas oportunidades y había comprobado su integridad, que eran hermanos íntegros. Finalmente él cierra el capítulo comentando que estos hermanos elegidos no tan solamente eran recaudadores de donación, sino que eran mensajeros del evangelio. Eso es lo que ellos eran. Es decir, que no solamente ellos cumplían este rol, sino que ellos predicaban las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Y cuando estos hermanos visitaban las diferentes iglesias, Dios lo usaba tremendamente para que muchos conocieran el evangelio. Entonces, así podemos sacar algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. Que nada de las cosas ocurren fuera de la voluntad de Dios. Lo que significa que las donaciones que ofrecieron los macedonios, las ofrecieron mediante la voluntad divina. Sabemos que Dios revela su voluntad a través de las Escrituras y predicación del Evangelio. Por lo tanto, nosotros, si queremos entender que Dios nos bendice, cuando nosotros damos de lo que Dios nos da, lo podremos entender a través de las Sagradas Escrituras. Y de esa forma, dar conforme a lo que sintamos en nuestros corazones. Cada uno de nosotros hemos recibido el bien de Dios. Están los dones, están los talentos que cada una de las personas tiene, y esa es solamente la misericordia de Dios que nos permite vivir confiados en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida podemos vivir confiados porque gozamos de la misericordia de Dios. Los recursos económicos también son un bien de Dios para cubrir la economía del hogar. Y en esto también Dios bendice y añade lo necesario para que tengamos una vida tranquila. Entonces deberíamos dar o donar de lo que tenemos, porque hemos recibido el bien de Dios. Por eso debemos hacerlo. Entonces es distinto. Nosotros no damos para recibir, que es distinto. Si no damos de lo que Dios nos ha dado, que es diferente, ¿no es cierto? Si cada uno de nosotros damos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Él nos ha dado, Él multiplicará y compensará cada donativo que hagamos. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios no debemos jugar con Dios a apostar. Es decir, voy a dar 100 para recibir 1000. No es así. Porque la bendición de Dios no es un juego de azar, sino que de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios ha puesto en tus manos, de eso debemos dar. Y Dios compensará y multiplicará, porque hubo una intencionalidad en tu corazón de buena voluntad, dar para el necesitado. Tercero, lo que debe movilizarnos a donar es el amor y el deseo de hacer el bien, dar conforme a nuestras capacidades, la capacidad de tu economía, y eso Dios te compensará. Damos conforme a lo que tenemos y Dios equilibra la balanza. Dios permitirá que si tienes mucho, nada te sobre, porque lo vas a poder distribuir como buen administrador. Y si tienes poco, Dios multiplicará y proveerá aquello que hace falta. Se cumplirá en esto la palabra de Dios. Cualquiera sea la situación que te toque vivir en tu ciclo de vida, ya sea que tengas mucho o que tengas poco, siempre estarán los alimentos en tu mesa
y tus finanzas se multiplicarán. Porque serás un buen administrador conforme a lo que Dios establece en su palabra. Y no solamente se puede aportar con dinero para ayudar a otros. También están nuestros talentos, están nuestros oficios, nuestras profesiones para colaborar con aquel necesitado y con la obra del Señor. La iglesia tiene el deber, como cuarto punto, conclusión, la iglesia tiene el deber de contar con personas de buen testimonio para administrar los recursos de la congregación. Eso es determinante y importante. Las autoridades, como quinto, las autoridades de la iglesia deben ser sumamente cuidadosas con la administración de los recursos de la congregación. Evitar dar motivos que generen desconfianza de los destinos de las donaciones. Cada vez que se solicite alguna donación para un fin específico, deberá cumplirse a cabalidad y no destinarlo para otra cosa que no fue el propósito original. Ser buenos administradores de los recursos que Dios provee. Lo que Dios provee a las personas, lo que Dios provee a la iglesia, también es parte de una sana doctrina bíblica y debemos procurar ser aplicados en esto. Una iglesia y sus autoridades deben ser personas con ética y moral cristiana, cuyo principio de honradez debe ser notorio ante la congregación. Siempre existirán, sin duda, siempre van a existir en todo orden de cosas personas malintencionadas, así como lo hubo en la iglesia de los hermanos de Corintio, que habían personas malintencionadas que querían deshonrar el nombre de Pablo, hablando que él los recursos los destinaba para otras cosas. Bueno, siempre van a haber personas malintencionadas y sus palabras y comentarios, malos comentarios, intentarán dañar la imagen de una iglesia, la imagen de las autoridades, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros, de hermanos maduros y colaboradores, dar testimonio de cómo se administran las cosas en una iglesia cuando las cosas se están haciendo bien. Ahora, si hay iglesias y autoridades corruptas, ¿no es cierto? En algún momento esas cosas quedarán descubiertas y no podrán permanecer ocultas. Así que Dios haga de nosotros una iglesia de principios, una iglesia que trace bien la palabra de verdad en esto, que seamos buenos administradores de lo que Dios nos da en nuestra economía personal, en nuestra economía familiar y también como iglesia, seamos buenos administradores de lo que Dios nos da. Que el Señor bendiga su palabra y para Él sea la honra y la gloria.